puedes continuar. Bien, buenas noches con todos. Bueno, para no ahondar más en preámbulos, voy a iniciar la exposición del tema de cáncer de mama ectópico. Bueno, como sabemos, esta tumoración está muy ligada a la patología mamaria. Entonces, hablar de cáncer de mama ectópico nos hace tener que hacer un poco de recuerdo sobre lo que es cáncer de mama. No he querido ahondar con lo del Globocam porque es bastante conocido, pero he conseguido estas estadísticas del Instituto Nacional de Neoplásicas que son del 24 para el 26. Y hay cosas muy interesantes, como por ejemplo que se estima que aproximadamente 7.797 casos nuevos se van a diagnosticar durante estos años por cada año, lo que representa más o menos 21 pacientes diarios de diagnóstico para cáncer de mama. La mortalidad está superando y está llegando a los 2.000 mujeres que mueren cada año. Y esto llega a más o menos 5 pacientes de muerte en lo que tenemos. En los grupos de riesgo es algo muy importante. Siempre pensamos que el cáncer de mama estaba sobre los 50 años, pero ahora estamos detectando pacientes por debajo de los 40 años hasta en un 18%, que es una cifra muy alta, lo que nos lleva a tomar en cuenta que debemos de ser bastante precautorios en la parte de lo que es la prevención de esta enfermedad. Ahora, el estadio diagnóstico ha mejorado. Solamente encontramos entre el 50 y 70% de estadios avanzados 3 y 4. Cuando yo estudiaba en el Neoplásicas hace muchos años, la cantidad de cánceres avanzados que tenemos era sobre el 80%. En esta parte tenemos una mejoría, ¿no? Bien, abordando el tema del cáncer ectópico de mama, vamos a decir que el cáncer ectópico de mama es un tejido que se encuentra fuera de la glándula mamaria. Y por glándula mamaria entendemos a la que se encuentra localizada en la parte del tórax, en la cuarta costilla aproximadamente, ¿no? Doctor, disculpe, doctor, disculpe, no sé si podría avanzar la presentación. Ya. Sí, se ha quedado en la diapositiva. Se ha quedado en la diapositiva 1. Qué raro, qué raro. ¿Por qué no hace esto? Un segundo. Ya. Un segundo, ¿eh? Bien, ahí tenemos la siguiente diapositiva. Un segundo, déjame ver si avanzamos o no. Sí, ahora sí avanza. Bien, entonces lo que les decía, el cáncer del tejido mamario ectópico es un tumor que se encuentra fuera del espacio del tórax, ¿no? Se encuentra en aproximadamente el 3 al 6% de la población, que son glándulas sudoríficas modificadas tubuloalveolares compuestas. Es decir, que la glándula mamaria, como nosotros la localizamos en la parte torácica anterior, está fuera de esta zona, ¿no? Ahora, la incidencia representa el 0.3% de todos los cánceres de mama. Esto quiere decir que la probabilidad de que tengamos un cáncer de glándula mamaria ectópico de todos los cánceres de mama es solamente representa el 0.3%. Pero en contexto peruano no existen estadísticas. Bien, vamos a hacer un recuerdo rápido de la parte embriológica de la glándula mamaria. Si nosotros nos ponemos a recordar, en la cresta mamaria nace del ectodermo a partir de la 5ª semana. En esta semana da origen a lo que se llama botón mamario, y este es parte del ectodermo. Este ectodermo va a dar origen en la 7ª semana y va a ir desapareciendo conforme pasan en la línea del tórax, ¿no? Entonces, como vemos acá en el diagrama número 1, vemos la epidermis, en la cual se encuentra el inicio del botón mamario, y en la parte B vemos que ya está formándose el conducto mamario, ¿no? Luego, conforme va avanzando, y vamos avanzando ya a la época del nacimiento, ya tenemos el botón mamario, que es un botón hundido, con sus glándulas mamarias en racimo, y que vemos acá en esta lámina, ¿no? En la lámina inferior, lo que nosotros vemos es el esbozo de la glándula mamaria. La glándula mamaria aparece en la línea mamaria. Esta línea mamaria va desde la axila hasta la vulva, ¿no? Y esta situación puede ser en los pezones.
Las diferentes patologías que presenta la glándula mamaria puede ser, en primer lugar, la falta de glándula mamaria, que es la mastia. Luego tenemos la presencia de aumento de politelia, aumento de pezones. Luego la polimastia y la polimastia o glándula mamaria accesoria. Bien, como vemos, las líneas mamarias se encuentran a lo largo, que ya dijimos, de la línea axilar hacia la línea pélvica, ¿no? La involución normal es que esto desaparezca y solamente queda la glándula mamaria en la parte central. Cuando esta falla esta involución, quedamos acá las glándulas mamarias ectópicas que ya habíamos visto, ¿no? En esta tenemos la clasificación de Turner, en cual vemos el desarrollo de la glándula mamaria. Acá tenemos la adolescente que tiene sus glándulas mamarias prácticamente planas, no hay mayor irregularidad. Luego, por acción de las hormonas estrogénicas y progestagénicas, cuando inicia la pubertad, empieza a elevarse el pezón mamario y aparece la glándula mamaria. Y así sucesivamente va avanzando hasta llegar a la edad de 19 años, en la cual ya se esboza toda la glándula mamaria con el pezón y con sus glándulas y sus tejidos mamarios. En esta etapa de acá solamente tenemos túbulos mamarios y en esta etapa de acá tenemos túbulos y acinos mamarios. Esta glándula mamaria queda en fase de reposo hasta que llega la siguiente etapa, que es la parte de lo que es la lactancia materna la gestación y la lactancia materna, donde se termina de desarrollar la mama al final, ¿no? En esta presentación tenemos la localización anormal que podríamos llamar de la glándula mamaria. Vemos pues acá que en la axila es la ubicación más frecuente de glándula mamaria ectópica. Puede llegar hasta un 58%. Otras localizaciones menos frecuentes son la paraesternal, la subclavicular y la región vulvar, ¿no? Y como vemos, la frecuencia de presentación va en descenso. El cáncer de mama ectópico representa de esto, como ya dijimos, el 0.3% de todos los cánceres de mama. Y para estadiar un cáncer de mama, seguimos la clasificación del TNE. Bien, una reseña histórica sobre el cáncer de mama ectópico es que en el año 1861 el médico francés Alfred Delpo fue el primero que describe un caso de carcinoma originado en tejido glandular mamario accesorio. Luego de esto, en el año 915, se profundiza en la embriología confirmando que el cáncer surge de los remanentes de las crestas mamarias. En el 93 y 95 se identifican los riesgos para cáncer de mama y en 2010 a 2015 se estandariza el diagnóstico para cáncer de mama. Bien, como vemos entonces, este cáncer está muy ligado al cáncer de mama en sí, y entonces acá tenemos la matriz de riesgo para cáncer de mama tomada de la NCCN. Tenemos que hay riesgo que puede ser modificable, no modificable y riesgo reproductivo. Los riesgos modificables son el índice de masa corporal. Se ha visto que el aumento de peso corporal produce una mayor propenso a que haga cáncer de mama. El consumo de alcohol, la terapia de reemplazo hormonal, estrógenos, progestágenos y la radioterapia torácica. Todos ellos son factores que pueden ser modificables. Factores que no podemos modificar son la edad avanzada, con el tiempo aumenta la frecuencia entre los 50 y los 75 años, la genética familiar, después la densidad mamaria. Las mamas que son densas tienen mayor riesgo de hacer previa. Historia previa o hiperplasias atípicas. Y factores reproductivos como son la menarquia temprana, la nulliparidad y la menopausia tardía. Los síntomas que principalmente encontramos son una masa palpable. Igualmente en axila encontramos la masa palpable, el engrosamiento focal, la retracción del pezón, la secreción sanguinolenta y los cambios cutáneos de piel de naranja, ¿no? El diagnóstico diferencial de la masa mamaria palpable es una masa móvil con dolor cíclico, y tenemos que hacer diagnóstico diferencial con fibroadenomas sólidos, quistes, que se observan principalmente por ecografía. Cuando se sospecha de malignidad, las características son un nódulo pétreo, fijo, de planos profundos, con retracción cutánea, indoloro y adenopatías axilares, y el ejemplo es el carcinoma ductal infiltrante. En el caso de pacientes con ectopia mamaria,
lo que se evidencia es principalmente la masa localizada dura y que a veces pasa desapercibida. Luego tenemos el problema de que la ulceración y adenopatías locales al igual el comportamiento que un cáncer de mama, ¿no? Bien, nuestro diagnóstico principalmente está dado por la ecografía. La ecografía es el principal elemento que nos permite hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Y para ello tenemos las imágenes como son el quiste simple, las masas sólidas, la mama densa, las mujeres jóvenes y las guías intervencionistas, ¿no? Esto lo pasamos rápido porque eso se explica todo, ¿no? Acá tenemos los estadios por imágenes, ¿no? Acá tenemos una masa sólida, irregular, presencia de un nódulo de bordes no definidos, especulados. Es importante que al describir la mamografía describamos la masa, los bordes, si son bordes lisos, rombos, la imagen, si es especulada o no, la estructura, cómo está la estructura, si es hipoecoica o no, si está el eje es vertical o paralelo. Si es vertical, es más probable que sea una neoplasia. Si deja sombra posterior en la imagen, la vascularización aumentada es otro signo que es importante definir para un cáncer de mama. Y el diagnóstico diferencial se da con los ganglios linfáticos, lipomas o quistes. El otro es el estudio mamográfico. El estudio mamográfico ayuda mucho para el cáncer de mama ectópico en la posición oblicua, dado que la posición cráneo-caudal no se ve mucho la parte axilar. Y a veces hay que tomar imágenes especiales para forzar la axila para poder ver la tumoración en sí. Y por último tenemos la resonancia, que es el que nos va a dar prácticamente el diagnóstico, tiene una alta sensibilidad y especificidad. El tamizaje demasiadamente es difícil de hacer porque es muy caro. La evaluación preoperatoria para determinar la extensión de la enfermedad multifocal o afectación contralateral es sumamente importante. Cuando nosotros tenemos una masa, es muy importante detectar o hacer una resonancia mamaria para poder detectar si es que hay focos ectópicos, ¿no? Y por último nos sirve para ver si es que hay un cáncer de mama oculto, ¿no? Que muchas veces tenemos masa axilar, hacemos una biopsia, sale positiva, y en la mama no palpamos ni tenemos mamográficamente ni ecográficamente ninguna agresión, pero por resonancia podemos detectarlo. Bien, ahora vamos a ver la siguiente fase de hacer el diagnóstico. El diagnóstico más frecuente para hacer cáncer ectópico de mama es por una aguja o por una biopsia a cielo abierto. Principalmente hacemos por biopsia tipo core. Para ello tomamos una muestra de este tejido y mandamos a patología a estudiar. Se ha encontrado que el carcinoma ductal invasor está en el 79% de casos en los cánceres de mamas ectópicos. El carcinoma lobular en un 9.5% y otros carcinomas como son el carcinoma medular o papilar en 11.5%. Para ello, a veces es difícil hacer la discriminación y entonces utilizamos receptores, ¿no? Y dentro de estos receptores, los más importantes para hacer el diagnóstico son el GATA3, que es un marcador específico para linaje mamaria, y la mamoglobina, que son familiares de la caterina E. Y por ende, parte de lo que es el pronóstico es los receptores de estrógeno y progestágeno, el Ki67 y el HER2/Neu, que son fundamentales para poder hacer la determinación de lo que es el perfil molecular de los tumores mamarios, ¿no? Bien, acá les traigo el resumen del perfil molecular de los tumores mamarios. Como ya explicamos anteriormente, tenemos que se hacen los receptores estrogénicos, progestágenos, HER2 y el Ki67. El Luminal-A, que es un tumor de buen pronóstico y que puede ser con hormonoterapia excelente el pronóstico, tiene por característica ser receptor estrogénico positivo, receptor progestágeno positivo, HER2 negativo y el Ki67 bajo, por debajo del 20%. Luminal B es el que tiene HER2 positivo o negativo, y ambos anteriores también son positivos o negativos pueden ser. Y el Ki67 es mayor del 20%. Este ya requiere hormonoterapia más quimioterapia. El HER2 enriquecido es aquel que tiene receptor estrógenos y receptor progestágeno negativo, y el HER2 es más agresivo, pero es tratado con anticuerpos monoclonales como el trastuzumab.
Y por último, el triple negativo, que es muy conocido por ser muy agresivo, pero sin embargo, al inicio del tratamiento responde muy bien, ¿no? Y está muy relacionado con el BRCA. Bien, los estadios de la enfermedad, el estadio 0 es el carcinoma in situ. Este es un esbozo rápido, ¿no? El estadio 1 es el tumor invasivo temprano, menor de 2 centímetros, sin afectación ganglionar o clínica. El estadio 2 es el tumor más grande o que presta ganglios axilares móviles. El estadio 3, que es el caso que tenemos, es una enfermedad localmente avanzada, invade la pared torácica o ganglios fijos. Y el estadio 4 es cuando hay metástasis a distancia. Bien, el cáncer de mama inflamatorio es clasificado automáticamente en estadio 3. Bueno, este no es el caso. Por último, vamos a revisar cuál es el manejo de estos pacientes, ¿no? Primeramente, vemos en la fase 1 el perfil de riesgo, vemos la biología, vemos la genética, los antecedentes, la anatomía y vemos a ver la vigilancia, ¿no? Luego de esto hacemos la detección por imágenes, para eso nos valimos de la mamografía, de ecografía, para eso tenemos nuestro programa de mamografía que se postula que debe hacerse a partir de los 40 años, ¿no? Y a partir de los 50 cada 2 años. Luego tenemos la biopsia. Cuando ya encontramos alguna lesión, hacemos una biopsia y que es la que nos confirme el diagnóstico patológico. Para ello es muy importante hacer una buena detección ¿no? Y por último, con el resultado de la biopsia podemos determinar el perfil molecular, si es un luminal A, luminal B, un CERV enriquecido o un triple negativo. Y por último hacemos la estadificación y el tratamiento. La estadificación va a consistir en completar el estudio con tomografía para ver si hay enfermedad a otros órganos y una gammagrafía ósea. Bien, en realidad he tratado de resumir el manejo de esta patología que como vemos está muy ligada a lo que es el cáncer de mama, ¿no? Porque en realidad esta es una variedad de cáncer, no es una variedad, sino viene a ser el cáncer de mama cuando está localizado en una glándula mamaria ectópica, la cual no se ha desarrollado en un 100%, ¿no? Bien, yo creo que he cumplido con los 10 minutos que me tocaba. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Aprovecho el momento para darle la bienvenida a los doctores de patología, agradecerles su participación y también a las enfermeras del servicio que nos están acompañando. En verdad es muy importante su participación y su iniciativa. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con la presentación del caso clínico. Buenas noches, ¿me confirman si puedes ver mis diapositivas, doctores? Buenas noches. Sí, sí se aprecia. Ok. Buenas noches, doctores, a todos los presentes. Vamos a tratar de un caso clínico de cáncer de mama, ¿ya? Ya. La paciente de iniciales GHN, 70 años, sexo femenino, ha sido manejada en inicio en el Hospital Vitarte y posteriormente referida al Hospital Emergencias Grau. Como antecedentes de importancia, es una paciente que es hipertensa, con tratamiento de losartán, antecedentes quirúrgico es propio, ¿no? De la tumoración, el exéresis de la tumoración axilar derecha, hace 4 o 5 años en otro centro. Y las posteriores biopsias y resecciones que se le hicieron, ¿no? Alergias niega, antecedentes familiares niega que tengan cáncer, ¿no? El motivo de ingreso de esta paciente es presentar una tumoración axilar derecha que va de crecimiento progresivo con una ulcerada y sangrante con antecedentes ya previos de haber realizado cirugías y biopsias, ¿no? Para descarte de malignidad. La paciente
70 años, que refiere que hace 2 años presenta una tumoración axilar, un momento, se me salió. Ajá, ya. Presenta una tumoración, en la axila derecha, que fue pequeña, no dolorosa y que fue aumentando de tamaño, ¿no? En los últimos meses, presentando ya una ulceración asociada a sangrado y secreción serosa. Cuenta ya por sus antecedentes previos haberse hecho una resección previa de la misma región, en la misma zona, y refiere que ha vuelto a aparecer. Durante el año 2025 y acude al Hospital Vitarte, donde se le realizan las biopsias incisionales y procedimientos locales, los cuales se mandan a anatomía patológica, quienes reportan que es una proliferación granular con atipia leve a moderada, sugestiva a carcinoma, por lo cual es referida al Hospital Grau para manejo. Y llega en febrero del 2026, donde es evaluada por cirugía oncológica, donde evidencian una tumoración axilar derecha exofítica, ulcerada, sangrante, de 5 por 3 centímetros, ¿no? Con una lesión infiltrante, por lo que se hospitaliza para completar estudios y programarla posteriormente para una resección radical de la axila. Podemos ver la imagen, esta es una imagen proporcionada por el Servicio de Cirugía Oncológica, en donde se puede visualizar que es una lesión nodular, ¿no? Con contornos irregulares, hay bordes elevados mal definidos, está ulcerada, se ve que la superficie también es húmeda, ¿no? Hay escasos exudados blanquecinos y zonas eritematosas, ¿no? Bueno, el examen físico, según lo que reporta la historia, ¿no? La paciente con signos vitales estables, mencionan la tumoración de un tamaño de 5 por 3 centímetros, con bordes elevados de aspecto infiltrante, ¿no? En las mamas no palpan masas y piel y pezones normales, ¿no? Se solicitan lo que son exámenes complementarios, entre ellos una ecografía axilar, en donde mencionan que hay una masa heterogénea, vascularizada, sugestiva a un proceso neoformativo, ¿no? También se le pide lo que es una mamografía en donde mencionan de que no hay que no hay ninguna sospecha de malignidad y lo catalogan como un BRAF2. También se le leve moderada sugestiva a un carcinoma. En la ecografía de partes blandas que se tomó el 4 de septiembre, mencionan, ¿no?, que hay una masa isoecogénica, heterogénea, exofítica, de dimensiones de aproximadamente un volumen de 26 cc. Presencia de múltiples imágenes quísticas dispersas, que van de 15 a 16 imágenes, la de mayor tamaño, de 11 por 6.2 a 8.6 por 5.2 milímetros. No se observan microcalcificaciones, ¿no? Y en el Doppler menciona que hay una vascularización periférica y central, que no compromete planos profundos. Posteriormente se le pide lo que es una mamografía, donde los hallazgos descartan que no haya una patología maligna, solo mencionan que hay calcificaciones, ¿no? El informe de la mamografía menciona, ¿no?, de que las mamas casi en su totalidad está protegido de adiposo, de características conservadas. El parénquima mamario no identifican formaciones nodulares, no se observan distorsiones en la arquitectura, las calcificaciones, mencionan las calcificaciones y las catalogan como benignas bilaterales y no se observan calcificaciones de morfología sospechosa. A nivel de la zona axilar, mencionan las adenopatías axilares derechas, y con ganglios de 29 milímetros, ¿no? Un hallazgo extramamario. Se hizo con el fin de descartar, ¿no?, hacer un tamizaje, ¿no?, y descartar que fuera maligno, ¿no? Se le pidieron también los exámenes auxiliares, ¿no? Aparte de la ecografía, la mamografía, y sus exámenes de laboratorio para prepararla para su prequirúrgico. Se realizaron las interconsultas de cirugía oncológica, anestesiología le da el apto, también cardiología, neumología, y en caso que fue evaluado por oncología médica, estaban pendientes la inmunohistoquímica, ¿no? Bueno, la evolución cronológica, ¿no? La paciente en septiembre a octubre del 2025, ¿no?, en el Hospital Vitarte, se le hace la ecografía y lo catalogan como un probable proceso neoformativo, ¿no? Se le realizan las biopsias incisionales.
Ya el 27 de diciembre del 2025 se le hace una resección parcial, se manda a biopsia y la paciente vuelve a ingresar refiriendo que le ha volvido a aparecer la lesión. En febrero del 2026 ya la paciente llega al Hospital Grau, donde el 4 de febrero es evaluada por cirugía oncológica, quienes le completan sus estudios, ¿no? Le solicitan su mamografía, donde mencionan que solo es un BRAF2, posteriormente se le hace nuevamente una biopsia incisional, donde es compatible con hallazgos sugestivos a un carcinoma. El 18 de febrero se decide programarla, ¿no? Para hacer la resección radical, para la cual se le tiene que hospitalizar, ¿no? El 28 de febrero se hace la resección radical del tumor axilar derecho más una linfadenectomía axilar, ¿no? Estas son las evaluaciones preoperatorias. El manejo quirúrgico fue el día 28. Los hallazgos que se encontraron fue una tumoración axilar derecha, exofítica y ulcerada, con secreción cero purulenta de aproximadamente 6 por 5 centímetros. Se encontraron adenopatías axilares múltiples de dimensiones entre 2 y 3 centímetros de apariencia tumoral. Esta es una fotografía del día de la cirugía. En la descripción del reporte operatorio mencionan de que se realiza una incisión de un margen de seguridad de 1 centímetro, ¿no? Hacen una resección completa del tumor axilar, preservando estructuras anatómicas importantes, ¿no? Más la linfadenectomía axilar con los niveles 1 y 2. Y le colocan un hemovac y cierran los planos, ¿no? La pieza quirúrgica fue enviada a anatomía patológica. La evolución postoperatoria, bueno, la paciente evoluciona favorablemente, la herida se afronta sin signos de infección, posteriormente se le retira el drenaje y es dada de alta el 2 de marzo del 2026 y se le hace el seguimiento correspondiente por el servicio de cirugía oncológica. Estos son los resultados de anatomía patológica. El informe de anatomía patológica arroja de que es un adenocarcinoma infiltrante de mama con áreas de tipo micropapilar intraductal y se observa la infiltración focal de la piel y el estudio debe de ampliarse con inmunohistoquímica, es lo que menciono, ¿no? También hay este informe de anatomía patológica donde mencionan antes de, ¿no? Antes de la cirugía, donde hay hallazgos histológicos, están en relación a un adenoma apocrino tubular. Y en la anatomía patológica de los ganglios, mencionan, ¿no? Que los ganglios son negativos de la primera muestra y de los 0 a 11 ganglios también son negativos, ¿no? Eso sería todo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta acerca del caso? ¿Comentario de parte de los participantes? A ver, el doctor Bautista, por favor. Buenas noches. Bueno, ahora sí. Un caso muy interesante. Primero, felicitar al doctor Bueno por una excelente presentación y un resumen bastante fructífero que nos ha mostrado a todos, ¿no? El segundo es, tenemos un caso muy importante de un tumor axilar. Obviamente, si seguro vemos la foto de inicio, ¿cómo se llama? No sé si Marisa puedes poner la foto de inicio donde está el tumor. Y Ya, aquellos un momento, déme chance. aquellos que trabajamos de alguna manera viendo tumores, no es frecuente encontrar una tumoración de ese aspecto en la misma axila. No estamos hablando ni de la mama, cerca de la mama, sino en la misma axila, en la línea media axilar, ¿cierto? Es una lesión de bordes elevados, ulcerado, sangrante, infectado, y como lo ven ahí. Es una lesión que inicialmente, yo le digo con sinceridad, pues yo tengo la oportunidad de verlo, me pareció un problema de piel. Dije, esto debe ser un carcinoma de piel. Y vamos a enfocarlo así. Y cuando se le hace la biopsia aquí en el Hospital Grau, justamente lo informan como un adenoma, como se llama, tubular o algo así, ¿no? Entonces un poquito nos refuerza eso,
los estudios de imágenes negativos y como se llama, hasta ahí pensábamos que era un tema de piel. Evidentemente, con todos los problemas que tenía la paciente por tener una lesión en la axila que le limitaba mucho el movimiento de todo el miembro superior, obviamente se decidió hospitalizarla para darle tratamiento quirúrgico a la vez. No sé si el doctor Hinojo, por ejemplo, él también que tiene experiencia, el otro bueno, los médicos o alguien quiere opinar, no sé si alguien podría decir si esto es una imagen que es compatible con algo de mama o es un tema de piel o es un tema de glándulas sudoríparas, es un tema de glándulas en general. No sé si alguien pueda comentar al respecto. Particularmente a mí inicialmente me pareció un problema de piel. Buenas noches. Félix, ¿me escuchan? Sí, buenas noches, Daniel, te escuchamos. Ya. Ahí hay un dato interesante, que esta lesión es una lesión recidivante, ¿no? Que ha evolucionado durante casi 5 años para volver a aparecer en el mismo sitio. El otro caso importante es que cuando hemos estado revisando las láminas, al servicio de anatomía patológica no llega como una lesión axilar, llega como tumor y decía descartar, no decía tumor cáncer de mama. No llega indicado en la segunda muestra cuando se hace la tumorectomía como una lesión axilar. Bueno, y eso como comentario. Ahora, mirándolo por fuera, sí, pues sí es una lesión recidivante que ha evolucionado después de 5 años con esas características de ulceración. Yo lo veo como una lesión, como una neoplasia maligna, y como bien dice, se ve muy superficial, se ve de piel en realidad, pues, ¿no? No parece que la lesión viniese de más adentro, pero sí da que hacer la coloración y la ulceración del tejido cutáneo, ¿no? A nivel de la tumoración. No sé, debe estar por ahí el doctor Kuhl, que él después, más adelante, cuando le den el pase, va a hacer la interpretación y tiene las microfotografías para que revisemos el caso en completo con la parte histológica. Sí, doctor, buenas noches. Si me dan pase para presentarlo y posteriormente comentarios, ¿no?, de los colegas presentes, más que todo de Sí, anatomopatólogos, para tratar de definir sí, este caso. doctor, buenas noches. Continuemos, por favor, con su presentación. ¿Se puede observar? Bueno, Sí, ya. Sí, se observa, doctor. Bien, bueno, continuando con el casito. Ya. Efectivamente, como mencionaron, ¿no?, nos llegaron 3 AP, de los cuales clasifiqué a los 2. A la primera muestra, que lo diagnosticaron como adenoma apocrino, y al otro, al que lo diagnosticaron como adenocarcinoma infiltrante. Ya. Y haciendo redundancia, ¿no? Sí fue muy importante este hallazgo, ¿no? Porque efectivamente no estábamos seguros si era una recidiva o era o sea, que aún esta tumoración no ha sido manipulado. Sin embargo, en la historia que se revisó en la mañana sí había antecedente, y efectivamente la doctora que hizo el análisis también lo menciona, y en un promedio de 5 años que ya ha sido manipulado esta patología. Y dentro de eso, en Ate Vitarte realizan una biopsia, el cual lo envían al Menara. El primer médico que observó la biopsia lo diagnostica como una proliferación glandular con atipia leve a moderada,
de aspecto infiltrativo, hallazgos sugestivos de carcinoma. Y posteriormente, el resultado de Almenara nos arroja como una de las láminas remitidas observan fragmentos de proliferación glandular parcialmente revestidas por piel, con glándulas que presentan aspecto hiperplásico, con estratificación y todo lo demás, ¿no? Para no aburrirlos un poco, y llegamos a los hallazgos histomorfológicos y el inmunofenotipo sugieren la posibilidad de neoplasia de glándulas ecrinas versus tejido mamario ectópico. No especifica si el tejido mamario ectópico está con atipia y todo lo demás, pero ya en la descripción nos da a ver que sí hay algo, ¿no? Pero no lo especifican. También le realizan, practican inmunistoquímica, donde marca CK7, que es que generalmente va más a favor a mama, ¿no? Y glandular. Los receptores de estrógenos están negativos y ya, como mencionaron, puede estar negativos en las mamas. El P63 es muy importante. La ausencia de un P63, o sea, en este caso, si fuera negativo, nos daría un indicio de que es un carcinoma. Pero, sin embargo, el muestreo o la biopsia muchas veces vas a tener componentes benignos y de repente ahí se tiñó, pero no en los demás. Ya. Eso queda en duda, ¿no? La actina de músculo liso igualmente sirve para determinar la malignidad, en este caso positivo, o sea, no favorece a malignidad. Calponina, sin embargo, está negativo, que también nos siembra la duda, ¿no? Calponina negativo. El EMA siempre es positivo en malignidad, en este caso en carcinomas de glándulas anexas o de conductos de glándulas sudoríparas. Y el SEA, como saben, es sensible a cualquier tumoración maligna. Y pasamos al primer diagnóstico, ¿no? No lo voy a hacer mucho hincapié en leer este diagnóstico, vamos a pasar las imágenes. Y quisiera tener apoyo, ¿no? De los colegas presentes, más que todo, de si está presente el médico que ayudó, ¿no? Si puede intervenir. Yo voy a realizar primero esta intervención, donde tenemos que dos láminas, ¿no? Nos envían una muestra, ¿no? Que acá está la medida, una muestra de 1.5 por 0.8 centímetros, son dos fragmentitos en conjunto. Y en esta muestra se ve efectivamente una lámina que lo tomé foto para demostrar, ¿no? Que efectivamente es una muestra relativamente grande. Se ve la epidermis, no se observa úlcera en casi todas las muestras que se observó. Y sí se ve efectivamente una proliferación túbulo-quística con mechones apicales. Muchas veces si vamos a ir bajando gradualmente, que se ve como una especie de estrangulación de las superficies apicales, que es característico de las neoplasias malignas ecrinas, en este caso de glándulas sudoríparas. Y se ve una leve relación entre la tumoración y la piel. He tratado de poner estas dos imágenes para esquematizar a panorámico, ¿no? ¿Están observando las imágenes? ¿Se logra ver muy bien? Sí, sí se Ya. logra ver. Ujú. A un tamaño intermedio del microscopio, en la microscopía óptica se observa, efectivamente, no hay una acantosis. Efectivamente, ahí mencionan que mandaron de borde, creo, de úlcera, o no sé, esa parte, acá no enviaron úlcera. Se ve mórulas de aspecto escamoide. Se ve lo mismo, ¿no? Las dilataciones quísticas, en este caso tubulares, ¿no? Tubuloglandulares, que está estratificado. O sea, acá no se ve muy bien. Vamos a seguir viajando. Y también se ve insinuación de que hay una ligera conexión entre la epidermis con algunas glándulas. Y se ve secreciones intraluminales, ¿no? Amorfas, rosadas. Se ve proyecciones papilares, ¿no? Tenemos un núcleo fibrovascular y la estratificación, insinuándose una que otra mitosis. En este caso son mitosis atípicas. Más de la muestra se observa la estratificación, secreción intraluminal. Se observa también como una especie de cribas, pseudocribas. Si bien es cierto que lo agrandé y se ve al costadito.
como una especie de pseudocribas y núcleos están muy rechonchos. Se ve la cromatina un poco densa, ¿no? Granular. El citoplasma rosado intenso, que es más para apocrino, ¿no? Porque las ecrinas son más rosadas. Y en la mañana había como una controversia con el doctor Carrera. Había visto que había células sueltas en el lumen, y aquí se ve como células así, aspectos fusiformes. Y la tipia es de leve a moderada, ¿no? No es severa. Y hay células con núcleos muy grandes. Y lo mismo de todo se ve también como una especie de desorden. Acá se insinúan 3, 4 mitosis en un solo campo. Si bien es cierto, no se observó muchas mitosis, pero sí a veces se vio hasta 3 mitosis por campo, pero no en varios campos. O sea, no había muchas mitosis. Salvo si hubiera habido más muestras, ¿no? No sé. Hasta este punto, ¿algún aporte de algún colega que quisiera comentar, por favor? Doctor, estas son las láminas que vinieron de Ate Vitarte. No, eso es la controversia. La de Ate Vitarte está en Almenara. Y la primera muestra, supuestamente la primera intervención, eso no está en la data, no tenemos eso. O sea, es como diría, tiene un antecedente que no sabemos si ha sido un adenoma o tumoración, o diré mama ectópica, y esto ya vendría a ser la primera biopsia Esta es la primera del biopsia hospital, que de se Grau, toma. Ay, de Grau. perfecto. Bien, ¿Algún comentario de sí, mis colegas? sí, sí. Lo que a mí me llama la atención es el comportamiento de este tumor, ¿no? En realidad, si habláramos de un cáncer de mama ectópico, 4 años a 5 años, la evolución debería ser mucho más agresiva. Se describe que el cáncer de mama ectópico es más agresivo que los otros tumores, ¿no? Y sin embargo, acá lo que tenemos es un cáncer que no ha logrado tocar los ganglios linfáticos y al parecer no hay extensión en otras partes del cuerpo, salvo que falta el estudio de eso, ¿no? Entonces, eso es lo que llama la atención del comportamiento de este tipo. No sé qué les parece. Sí, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, Sí, ¿me escuchan? sí, doctor. Sí, respecto a lo comentado, sí me hubiera gustado ver examen con los antecedentes previos, ¿no? De quirúrgico previo, tal vez un ataque de tórax o abdomen, pelvis, o tal vez una PET-CT para tratar de estratificar, lograr esta eficción sistémica completa y ver de repente si viene de algún otro foco esta tumoración, ¿no? Entonces, eso no sé si hay ese resultado o tal vez de una resonancia, me parece que no lo vi. Y como se mencionó, los ganglios fueron negativos, pero de todas maneras me parece que en este paciente podría beneficiarse de una radioterapia posoperatoria. Eso Este, quería. no tenemos más estudios de extensión todavía, doctor, están en proceso. Lo que tenemos es la mamografía. No sé si podrían poner la imagen de la mamografía, Marixa. Ya, doctora, de mi chance, a ver, me voy a volver a compartir. Entonces, compartir ahora toda la pantalla. Ujú. Listo. Aprovechando que la doctora Kian nos está acompañando en la reunión, bienvenida doctora. No sé si nos podría dar algún comentario acerca de esa imagen con esas adenopatías que se pueden apreciar. Buenas noches, doctora, bienvenida.
su micrófono, doctora. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, ahora sí. Ahora ¿Aló? sí, ¿Me escuchan? doctora. Buenas noches. Ay, disculpe, sino que estaba saliendo de la guardia y estoy ahorita en una reunión. Ya, sí, bueno, para comentarles estas plaquitas de mamografía, lo que sí me llamó la atención es que esos ganglios son bien hiperdensos, ¿no? Y tienen casi la misma densidad de la lesión ectópica que estamos hablando de la axila. Y también me llama la atención que en la parte de ecografía, cuando dicen que ven varias imágenes quísticas, ¿no? De 15 a 16 el número, imágenes quísticas, yo creo que, bueno, entiendo que son los ganglios que están viendo, que ya son anecoicos, que han perdido tanta la parte central, que se ven como irredondeadas, entonces ya creo que por eso lo ve el ecografista como imágenes quísticas, ¿no? Pero yo creo que son ganglios ya que han perdido su morfología, que son redondeadas, que la cortical ya está, o sea, ya ha perdido toda la morfología, ¿no? Entonces sí me llama mucho la atención que en la patología refieran que tal vez los ganglios salgan negativos. Al menos no hay un correlato con la radiología, porque la radiología pareciera que sí, ¿no? O sea, tanto mamográficamente y por ecografía, si es que tomamos esas imágenes quísticas como ganglios que han perdido su morfología, ¿no? Entonces, creería yo que no hay ahí un correlato con la anatomía patológica. Buenas noches, un comentario. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Para centrarnos y pueda seguir avanzando Kulki con el diagnóstico, en la segunda, donde se hace la tumorectomía, como les comenté antes, la muestra llega como cáncer de mama. En el diagnóstico, si ustedes ven, no dice carcinoma ductal ni carcinoma lobulillar de mama. Se coloca con una terminología que no se usa para el cáncer de mama, dice adenocarcinoma. Y se le pide inmunohistoquímica y esto nos sirve para hacer la tipificación. Ahí no se colocó, pero yo le coloqué en realidad porque yo solicité la inmunohistoquímica receptores de estrógeno y progesterona, porque si esto fuera mama, en este tipo de neoplasias que muy bien o bien diferenciadas, tendría que tener necesariamente estrógenos y progesterona y esto nos enfocaría en un cáncer de mama. La muestra, cuando uno ve el tumor que mandan en la axila, no hay tejido glandular mamario tampoco en la zona anexa del tumor, o sea, no crece siendo un tumor de mama en la axila, tiene que haber el tejido glandular mamario y en el tejido glandular mamario tiene que crecer el cáncer de mama. En este caso, no hay tejido glandular mamario en esa muestra, que supuestamente para nosotros cuando llega al servicio era una mama y en realidad no es una mama, es un tejido axilar. Entonces, en base a eso yo creo, porque seguimos pensando que esto es un cáncer de mama y en realidad no es un cáncer de mama. El doctor Kulki va a seguir avanzando para que siga haciendo las apreciaciones histológicas y para que vean cómo un cambio de terminología puede cambiar completamente lo que es el diagnóstico, ¿no? Y cómo han sido las sucesivas muestras, cómo han ido avanzando. Y, por ejemplo, ahora el doctor Kulki, en la presentación de la primera, nosotros estuvimos buscando temprano zonas de atipia y encontramos muy pocas mitosis, y sin embargo, ahora en sus fotografías ha logrado ubicar zonas con mitosis y mitosis atípicas todavía, ¿no? Yo creo que habría que dejarlo al doctor Kulki que avance en cómo ha ido tomando las fotografías, investigando el caso para llegar a algún tipo de conclusión del tipo histopatológico. Correcto, doctor. Continuamos con el doctor Kulki. Ya. Bueno, continuando. ¿Me escuchan? Sí, doctor, lo Ya. escuchamos. Ya. Pasamos a la siguiente patología que vendría a ser la resección, ¿no? Ya se mencionó que es un adenocarcinoma, aparentemente de mama. Te
tenía áreas, ¿no? De tipo micropapilar, más que todo micropapilar. También hay áreas papilares, pero ya posteriormente se va a observar. Se observa infiltración focal de la piel, pero ya con la lesión grosera que se tiene, sí está ulcerada, ¿no? El estudio debe ampliarse con inmunistoquímica y el cual se envió al MENAR. Todos los ganglios evaluados salieron libres de neoplasia maligna y libres de neoplasia maligna. Y continuando, bajando. Esta es una imagen donde se insinúa piel en la superficie, en esta parte superior, que también esto nos llamó la atención que hay una ligera conexión de la neoplasia con la piel, y eso va en contra, ¿no? de algo de mamario, pero sin embargo no está bien puesto para decir si es o no es. También veíamos como un patrón de aspecto basaloide, que simula, ¿no? Un carcinoma vasocelular, pero también necesitamos inmunistoquímica. Aquí ya se ve zonas de úlcera, con los patrones tubulopapilares, y también se nota, ¿no? Pequeños focos de mórulas escamoides. Las secreciones intraluminales, la estratificación, una que otra mitosis, no hay mucha mitosis. El estroma inflamado, está con componente inflamatorio, el estroma de los núcleos, de las papilas. Y en este caso se vio que esta neoplasia no tenía una cápsula, y eso va más para malignidad. No había una cápsula bien puesta, que no ayudaría, o sea que no descarta algo benigno. Miren, descarta la benignidad, más tiende hacia la malignidad. Esta es una papila suelta, o sea, puede ser por la proyección papilar y por el tipo de corte, ¿no? También se ve una mitosis, ¿no? Aunque no se nota muy bien. También encontramos una especie de metaplasia conroide, pero al final concluimos que pudiera haber sido simplemente la esclerosis del núcleo de una papila, porque se veía como espacios lacunares y unas células dentro, hasta multinucleadas, ¿no? Que no va ni a favor ni en contra, no descarta ninguna de las patologías, puede estar presente en cualquier patología. A esta imagen me gustaría que el doctor Carrera le explique por qué él más lo interpretó a su estilo. Si me está escuchando, doctor. No me escucha. Ya, Doctor Carrera. continuando. Vemos que esta imagen, vemos la estratificación de los conductos. Está cerca a la epidermis, pero tomé esta imagen y se ve estratificación y muchos núcleos rechonchos, ovoides, se insinúa levemente nucleolos, pero no se observa mitosis. Y esto también nos da una noción de que pudiera ser de piel, ¿no? O de conductos sudoríparos. Se ve patrones sólidos con pseudocribas o cribas también. Y no se puede observar o determinar si hay lo característico, ¿no? Si fuera benigno, no hay las células mioepiteliales que pudieran decir que es algo benigno, ¿no? Pero como dice, hay focos que sí tienen, pero también hay focos que no tienen. O sea, cuando ya hay presencia o ausencia de esta célula, ya tiende más hacia la malignidad. Kulti, para explicarle lo que antes estaba Ya. hablando con el micrófono, si ustedes ven, eso es la proyección de un folículo piloso hacia la parte profunda. Lo que vemos hacia la parte de abajo es la zona más preservada del folículo piloso, y lo que vemos en la parte alta es cómo cambia dentro de la misma pared del folículo hacia la pared del frente,
y vemos ya en la parte más alta la neoplasia que hemos estado viendo. Y en esta misma pared ya se insinúan la presencia, si ustedes ven, hacia el borde derecho en la parte alta, después de la luz de la zona blanca, que se forman ya pequeños túbulos, más hacia la derecha. Bueno, hacia tu izquierda, entonces, ahí, en esa zona, ¿ve? Ahí ya se están formando las estructuras esas de tipo tubular con las células que van a ir conformando todo. Ahora la pregunta es, ¿va de abajo hacia arriba o va de arriba hacia abajo, ¿no? La transformación. Pero en esta zona es la zona de ingreso también de los conductos de las glándulas sudoríparas, ¿no? Ya, Kulki, sí, prosigue nomás. Ya, esta es la última imagen que un poco más de lo que mencionaba, ¿no? Estructuras cribiformes, así que forman con un desorden, ¿no? de los núcleos. Casi no hay citoplasma. En conclusión, se tendría que tener noción, ¿no? de la inmunohistoquímica, el cual fue enviado, ¿no? esta semana, creo, al Hospital Almenara, y en un breve, no sé si será en breve o corto plazo, va a estar el diagnóstico definitivo. Pero igual, tendríamos que esperar, ¿no? Y ahorita entre los diagnósticos diferenciales, lo mencionaron durante la ponencia del doctor Bueno, ¿no? Carcinoma de glándulas anexiales, en este caso más apócrino que ecrino. Actualmente existe otro término, apoecrino, porque generalmente estos tumores son mixtos. El mismo carcinoma mamario del infiltrante se va a presentar en el tejido ectópico. Lo más frecuente, el doctor Bueno te mencionó, carcinoma ductal infiltrante tiene un promedio de 70-80% de presentación de prevalencia. Y así va bajando el lobulillar hasta llegar. Y el apocrino, si bien es cierto, el apocrino no es muy frecuente, mucho menos es frecuente el de la piel, ¿no? Está entre un porcentaje de menos de 1%. Y metástasis se descarta, pues, porque las mamas están aparentemente negativas, se descarta una metástasis que sea primario de la misma mama, sea contralateral o ipsilateral. Prácticamente nos cierra esas tres posibilidades. En primer lugar, carcinoma mamario infiltrante de tejido mamario ectópico, pero con características apocrinas. El otro, carcinoma de conductos sudoríparos, en este caso más a predominio de glándulas apócrinas. Y en último lugar sería, como le mencioné, la metástasis ya queda descartado. Entonces, con todo esto mencionado, quisiera tener más opinión de colegas presentes, ¿no? Doctor, una consulta, para definirlo entonces va a necesitar la inmunohistoquímica. De todas maneras, doctora, se requiere la inmunohistoquímica, pero sí con una interpretación bien cautelosa, porque como mencionaron, esto no es frecuente y no se descarta ninguna posibilidad porque se comporta como glándulas sudoríparas en esta ubicación. La mama mismo tiene casi el mismo perfil de las glándulas sudoríparas, el mismo perfil inmunohistoquímico. Y va a ser muy imprescindible que le hagan hemoglobina, GATA3 y muchos otros marcadores que se mencionan, ¿no? Hasta prolactina, si es posible, para determinarlo al 100%. Ni siquiera al 100%, una aproximación del 90% tal vez. Me parece que acá es importante también ampliar la historia clínica, en el sentido de ver si es que hubo, antes de la aparición de esta tumoración, una glándula mamaria supernumeraria, porque eso ayudaría a entender un poco más si hubo o no un cáncer ectópico, ¿no? Claro. La otra parte es ahondar más en lo que son los estudios previos que ha tenido, las ecografías, para ver en realidad qué cosa es lo que han visto los colegas antes de invitarte, ¿no? Eso es sumamente importante porque nos va a permitir tener la suficiente material clínico que nos permita llegar a un diagnóstico posible. Porque como vemos en las imágenes que nos ha presentado patología, la posibilidad de que existe de un cáncer mamario. Sin embargo, no encontramos tejido mamario en la patología.
y eso llama la atención. Y de otro lado, el comportamiento clínico de estos tumores, si fuera un cáncer mamario, sería mucho más agresivo, ¿no? Se describe que el cáncer mamario a este nivel es tan agresivo que el tratamiento tiene que ser rápido, ¿no? Y en este caso vemos que no hay mucha infiltración, mucho compromiso ganglionar. Lo que faltaría es terminar los estudios. Sí, es correcto, doctor. Es necesario terminar de ampliar los estudios de imágenes, como mencionaba el doctor Erland, hasta una resonancia de mamas, una ecografía de mamas que aún está pendiente y de acuerdo a esos resultados quizás hasta pedir y solicitar un PET, si empezamos a pensar que es un enema oculto, ¿no? Doctor Bautista, usted también nos quería dar su opinión. Doctora, muchas gracias. Primero, para felicitar al doctor Carrera y al doctor Kulki por presentarnos y hacer una cátedra muy bonita de lo que es la patología o la histopatología. Realmente los felicito y es bastante aclarador lo que hablan, pero también al final no hemos concluido, ¿cierto? Para ellos yo quisiera hacerles una pregunta. Según el informe mamográfico, obviamente hablan de nódulos axilares que han perdido su arquitectura y son nódulos que tienen apariencia metastásica. En el informe operatorio que presentó la doctora también describen los ganglios de aspecto tumoral. O sea, los ganglios ya fuera vistos, ¿cierto? Y tocados lo ponen como ganglios de aspecto tumoral. Pero la patología no menciona, solamente ponen ganglios negativos. De repente hay algún tipo de hallazgo también en esos ganglios para que estos ganglios se presenten de ese tamaño, porque son 2 a 3 centímetros de ganglios y, como se llama, no tienen ningún tipo de componente maligno, ¿no? Y lo otro es a la doctora Kian, quisiera preguntarle, ¿qué BIRATS le pone a esa mamografía? Gracias. Doctor, para responder de los ganglios, ¿no? Efectivamente, en la mañana he revisado y como no vi nada patológico, o sea, patológico sí tiene, ¿no? Por el hecho de que está grande, es una adenomegalia, ¿no? Hasta 3, 4 centímetros creo que lo describen. Sí hay una hiperplasia folicular flórida, ¿no? O sea, se pudiera decir que imita un proceso linfoproliferativa de bajo grado, pero no hay atipia. Pero ya he tenido casos que con este caso de apariencia benigna muchas veces vuelve a crecer y pudiera ser, ¿no? Uno de bajo grado, un linfoma folicular bajo, pero no es este el caso. Pero igual hay que ser más recatados en esto y no pecar por exceso en este momento, ¿no? Y sí era una hiperplasia linfoide folicular reactiva con focos paracorticales hiperplásicos también. Había hiperplasia solenoide y eso condicionó a que aumente el tamaño de las adenomegalias, ¿no? Y esos, más que todo, estaban negativos. Porque... Bueno, yo les comentaré que sí, los ganglios son muy grandes, pero son negativos. Yo, la verdad, con las características histológicas del tumor y ya viendo todas las otras muestras, a mí no me parece que sea un cáncer de mama. No tiene el aspecto de un lobular, no tiene el aspecto de un carcinoma ductal, como normalmente los vemos, tampoco tiene menos el de un carcinoma medular. A mí me parece que es un adenocarcinoma de bajo grado de los conductos ecrinos o apocrinos, ¿no? De cualquiera de los dos, que ha tenido una evolución muy larga. Yo creo que desde la primera biopsia de hace 5 años seguramente ha tenido lo mismo. No hay tejido mamario alrededor de la lesión que nos hable de que esto es una glándula mamaria ectópica. Entonces, yo creo que el problema es que es una neoplasia de anexo, un adenocarcinoma bien diferenciado, de bajo grado de anexos de la piel, nada más. Y la inmunohistoquímica sí nos va a terminar de aclarar todo esto. Daniel, discúlpame. Sí, dime. El permiso de la doctora. Sí, doctor, continúe.
Doctora, bueno, con su permiso quería consultarle al doctor Daniel. Si bien es cierto, ha sido informado, como se llama la primera muestra, como carcinoma o como un cáncer de mama, ¿cierto? Como adenocarcinoma. Así es, la inmunohistoquímica que se hizo anteriormente en la muestra que se tomó en Vitarte, ¿no nos ayuda a un poco aclarar el panorama? No, porque además solamente nos pone positivo, negativo. Por ejemplo, tiene tres marcadores para músculo liso, 2 son positivos, 1 es negativo. No se ha hecho un KI67 para ver actividad nuclear. Sabemos por la citoqueratina que es un epitelial nada más. O sea, en realidad no nos ayuda mucho. Ahora, esta inmunohistoquímica, Vitarte no tiene inmunohistoquímica. Esto se ha hecho en el Hospital Almenara. Bien. Me gustaría preguntar a Daniel y a Alexander posibilidad de pensar en otro tipo de tumores, como por ejemplo un linfoma cutáneo. No, esto es claramente una neoplasia epitelial. Lo que pasa es que si ustedes ven el tipo de conductos, o sea, los carcinomas lobulares en general y también los ductales tienen una presentación. Normalmente no forma estas estructuras de tipo glandular tan grandes como estamos viendo en esta neoplasia, ¿no? No es la presentación habitual de los cánceres de mama. ¿Algún otro comentario? Bueno, Buenas noches con bueno, todos. para dar una apreciación, ¿no? Haciendo revisiones, ¿no? Había mencionado que la probabilidad es bien baja de que sea un carcinoma de mama, puesto que ya tenía un antecedente de extracción. El mismo doctor lo mencionó. El tejido mamario ectópico ya no tenemos como antecedente, ¿no? O sea, no lo podemos confirmar porque la muestra que se realizó no sé dónde, no se recuperó, no sé, porque normalmente cuando va a su consulta piden, ¿no? Y eso deberían buscarlo para descartar, ¿no? Si eso no se confirma como tejido mamario ectópico, entonces se descarta la posibilidad de un carcinoma mamario desarrollado en tejido ectópico mamario. Pero ahí mismo se mencionó que hay conexiones entre la neoplasia con la piel, en esas zonas que no están completamente ulceradas. Y eso también cierra la posibilidad de que sea un carcinoma mamario. Y la inmunistoquímica tiene que ser interpretada adecuadamente también para llegar al diagnóstico definitivo. Buenas noches con todos. Efectivamente, ¿no? Es un caso bastante atípico, desde ya con el diagnóstico que nosotros pensábamos de un carcinoma de mama, ya siendo por la revisión que ha realizado el doctor Bueno, es un caso bastante raro en las mujeres tener una mama ectópica y más aún un carcinoma de mama ectópico. Ahora, viendo la relación, el tiempo clínico que se ha realizado más o menos refiere, según la historia clínica, poco más de 5 años hasta el momento. La evolución debería ser bastante tórpida en este caso. Sin embargo, no se observa ello más que la lesión que está localizada a nivel axilar y aparentemente, según la patología, localizada en la zona axilar también. Ahora bien, se ha mencionado que no se cuenta con otros estudios de imagen que serían bastante determinantes también, ¿no? Si hay algún tipo de lesión extraaxilar o extramamario, cosa que no la tenemos. Y bastante interesante también porque nos llevaría un diagnóstico aparentemente bastante raro y que estábamos yéndonos por el camino de un carcinoma de mama, según la última patología que se ha presentado, ¿no? Que se refería a adenocarcinoma infiltrante de mama. Y gracias a las revisiones que podemos tener hoy día por los médicos de patología, nos vamos a otro punto y nos hace descartar prácticamente una lesión con la que estábamos iniciando.
Ahora, clínicamente, o mejor dicho, el examen físico como tal, la lesión también es bastante superficial, no profunda, que también había un poco de relación con la primera patología que se sacó en grado, que fue la biopsia, que aparentemente era una lesión de las glándulas, no me equivoco, glándulas adenoma apocrino tubulares, que también descartaban a que era una lesión de mama. Entonces, es bastante interesante este caso de que nos va a determinar efectivamente lo que son la inmunohistoquímica. Bueno, hablando sobre, además de la pieza quirúrgica, la otra cosa importante es que los bordes quirúrgicos han sido amplios y están bastante lejos de la neoplasia, ¿no? Tanto en los laterales como en la zona profunda. Bueno, ¿algún otro comentario más? ¿O para concluir? Sí, solamente quería enfatizar un poco sobre los siguientes pasos. Se está pensando en neoplasia epitelial y pienso que sí, un siguiente paso podría ser poner un ataque con contraste, ¿no? De cuello, tórax, abdomen, pelvis, o tal vez resonancia para poder caracterizar mejor. Claro. Sí, doctor, correcto. Estamos encaminados para poder completar el estadiaje de la enfermedad y ver la extensión. Faltaría completar lo de la tomografía. Creo que también falta una ecografía de mamas dentro del estudio y recabar el estudio de inmunistoquímica, ¿no? Y eso quizás hacerlo lo más pronto posible para poder complementar el manejo. Si fuera solamente una lesión de piel, habría que complementar con radioterapia y hay que hacerlo dentro de las semanas que corresponden, ¿no? Dentro de las 6 semanas correspondientes. Entonces, ¿algo más que quisieran aportar los doctores? Bueno, sí, doctora, para comentar, evidentemente este no es un caso usual, es un caso que como dije yo al inicio, que impresionaba ser una cosa y luego aparecer otra y luego volvió a ser otra. Bueno, son cosas que aparecen así cuando nosotros ajustamos más nuestra agudeza en el diagnóstico, vamos descubriendo a veces que hay patologías que simulan ser lo usual, ¿no? Pero ahora la inmunistoquímica obviamente nos va a aclarar en ese sentido. En este caso, creo que lo importante es aprovechar de este caso para conocer de la patología, de que también hay cáncer de glándulas ectópicas, ¿no? El cáncer de glándulas ectópicas que se pueden dar en cualquier parte de la pared torácica, incluso hasta la ingle y la vulva, que también tenemos que estar alerta de eso, ¿no? Un poco contestando al doctor Erlang, ¿por qué lo operamos rápido esta paciente y por qué no le hicimos la tomografía y la resonancia? Realmente el sufrimiento de esta mujer por ese tumor era grande, era realmente grande. Es una mujer obesa y con una lesión terrible en la axila y realmente cuando la vimos en consultorio la vimos con mucha molestia y esperar todos los estudios se iba a demorar unas semanas más y decidimos intervenirla, pero haciéndole disección ganglionar por seguridad, ¿no? Esa fue la razón por la que se entró a operarle antes de hacerle una tomografía o hacer otros estudios que lamentablemente en el hospital no están disponibles, ¿no? Eso en general. Bueno, muchas gracias por permitirme hablar. Gracias, doctor, por ¿Me su aporte. permites Sí, dar sigue, algunas doctor. palabras? Mira, yo creo que es muy importante cosas tan simples como ampliar la historia clínica. Es trascendental ver si tuvo antes un cáncer, una glándula mamaria ectópica o no, y ver sus ecografías previas si ha tenido de la zona o no, porque ¿sabe qué cosa? Eso nos puede ayudar bastante para ver en dónde estamos trabajando, ¿no? Porque la patología, como vemos, nos está abriendo los ojos y nos está permitiendo ver que al parecer no hay glándula mamaria en lo que estamos encontrando. De otro lado, el tratamiento quirúrgico me parece que es sumamente adecuado e importante que se haya dado
a tiempo, porque como muy bien dice el doctor Bautista, esperar mucho tiempo después, la enfermedad avanza y a veces ya se hace irreplicable. Entonces, yo creo que es plausible lo que se ha hecho, y por otro lado, también tener conocimiento de que los márgenes que se está trabajando son márgenes amplios, que inclusive puede permitir, si es un tumor local, sin necesidad de no tener ningún tratamiento complementario, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo solamente pediría, además de los estudios esos, revisar bien la historia clínica y conversar bien con la paciente a ver si hay más información al respecto. Gracias. Muchas gracias, doctor. Si me permiten, para poder compartir, hay una pequeña revisión. ¿Puede activarlo para compartir? Adelante, doctor, está para compartir la imagen. Este pequeño resumen, se realizó esta pequeña revisión de reportes. ¿Me escucha? Sí, doctora, se escucha. Se realizó una pequeña revisión de reportes de casos de cáncer de mama accesoria. No hay una literatura escrita de esto, solamente si hacemos la revisión vamos a encontrar pequeños reportes. Y justo la revisión de estos coincide mucho con la opinión de los doctores de patología. Podemos ver, si hacemos esta pequeña revisión de estos 7 casos que hemos encontrado, vemos que, bueno, en lo que es la edad, el sexo, hay coincidencia, hay algún tipo de coincidencia, la localización también, hay una leve coincidencia, hay una pequeña coincidencia con eso, acerca de la presentación clínica, ¿no? Si nosotros vemos, siempre se ha manifestado como nódulos eritematosos subcutáneos en las regiones axilares o masas axilares. En esta presentación es una lesión exofítica, ulcerada y sangrante. Esto no es coincidente con lo que normalmente se ha visto en los reportes. Otra cosa que resaltaron los doctores de patología es el tiempo. Y en verdad sí, es algo que no coincide, ¿no? Siempre el tiempo en el que se han diagnosticado estos casos en los reportes han sido pequeños, 4 meses, 2 años, 1 mes, ¿no? 3 años como máximo, pero nosotros tenemos una historia de 7 años, ¿no? Si contamos la primera intervención. En cerca de la mamografía, bueno, sí, son mamografías negativas o catalogadas como normales, ahí sí hay coincidencia. En lo que es ecografía, hay masa hipoecogénica en los reportes de caso. Acá era una masa heterogénea, como mencionó la doctora Kian, con lesiones quísticas, que podrían ser las lesiones ulceradas, pero nos queda ahí un poco de duda para ver qué otro más, qué más encontraron, no tenemos acceso a esa información más directa.
En el tipo histológico se menciona como carcinoma ductal infiltrante en todos los que se ha encontrado. El que nosotros reportan es un carcinoma, como le dicen, adenocarcinoma micropapilar, que es un patrón muy poco frecuente. La inmunohistoquímica quedaría pendiente, como mencionan, para poder definir esta patología, así como los paneles que están pendientes por realizar. En el manejo de la resección, casi todos han intervenido y han hecho resección de los ganglios, y eso coincide con el manejo que hemos hecho. Acerca de la infiltración a la piel, ¿no? Sí han habido algunos reportes de casos que tienen infiltración dérmica presente, sí hay, ahí hay coincidencia con este caso. Acerca del número de biopsias, bueno, nosotros hemos tenido en este caso 3 tomas de muestra, pero es por lo complejo del caso, cómo se ha presentado. Y en el diagnóstico diferencial hay mucha coincidencia con lo que se mencionó al final, con lo que mencionó el doctor Pulki, ¿no? Adenoma apócrito, neoplasia de glándulas endocrinas o el carcinoma de adenocarcinoma de mama. Entonces, sí, bien es cierto, la inmunistoquímica nos va a llegar a confirmar este diagnóstico, pero también vamos a encontrar coincidencias si hacemos revisiones de los reportes anteriores. Esperemos completar la inmuno para poder encajar este diagnóstico y poder llegar a una mejor disquisición y completar con los estudios que están faltando, ¿no? Solo este pequeño aporte quería agregarles, ¿no? Muchas gracias. ¿Algo más que nos quisieran aportar? Gracias, doctora. Yo quería resaltar bastante el manejo que se le da en los pacientes en cirugía oncológica, oncología, porque viendo la historia clínica, el pacientito está desde el año pasado, más o menos creo que es la primera o la segunda atención en septiembre, prácticamente hasta que llega grado así del mes de febrero. Ha pasado varios meses, sin embargo, en el servicio se ha hecho todo de manera, completando todos los estudios que ha mostrado la doctora Maritza, prácticamente en un mes. Entonces, creo que se ha manejado de manera adecuada y ahora con la presentación de caso y dar un diagnóstico definitivo va a ser bastante favorable para la paciente. Quería resaltar ello. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún otro aporte? Creo que ya no. Podemos entonces concluir nuestras conclusiones. Bueno, vamos a quedar pendientes, expectantes con el resultado de la inmunistoquímica para definir el manejo. Hay que completar, como mencionaron los doctores, el estadiaje. Hay que terminar de estadiar y tanto los exámenes de ecografía como de tomografía que están pendientes. Y apenas tengamos el resultado de inmunistoquímica y definirlo para proceder al siguiente paso de manejo complementario ayudante de este tratamiento, ¿no? Muchas gracias, doctores. Gracias por su aporte. Es un caso muy, muy interesante. Y gracias por participar. Gracias a las licenciadas también por acompañarnos y a los doctores de patología, la doctora Kia, muchísimas gracias. Nos han aclarado enormemente el panorama en este caso. Y esperamos todos seguir contando con su participación en las próximas reuniones. Buenas noches. Gracias, doctores, a todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias.